Continuamos con la parte 2 del seminario 10 correspondiente a eritrocitos y hierro. La eritropoyesis es la producción de la serie roja, cuyo producto final es el eritrocito. Hay dos tipos de eritropoyesis, la basal y la de estrés. La basal es la que nos permite reponer las pérdidas normales diarias, producto de la vida media del glóbulo rojo, para mantener el valor normal de manera permanente. La eritropoyesis de estrés, en cambio, es la adaptación a la mayor demanda, como por ejemplo la hipoxia tisular, el descenso de la masa eritrocitaria o el descenso de la vida media del glóbulo rojo. En todos estos casos la finalidad es aumentar la eritropoyesis para mantener los rangos fisiológicos y mantener la homeostasis. El proceso de diferenciación de los elementos eritropoyéticos desde el primer elemento identificable, que es el pronormoblasto, hasta el eritrocito maduro, se caracteriza por una progresiva disminución del tamaño celular, gradual cambio de coloración citoplasmática que pasa de basófila a eosinófila, debido a que cada vez hay más cantidad de hemoglobina presente, y progresiva condensación y achicamiento del núcleo hasta su expulsión definitiva, transformándose ahí en reticulocito. Lo que podemos observar en esta diapositiva es la citomorfología, en donde muestra lo que acabo de explicar, cómo la serie roja va progresivamente disminuyendo el tamaño, y podemos observar también que hay distintos compartimientos celulares. En algunos existe la proliferación y maduración, mientras que en otros solo maduran, o sea, no se dividen. Esta detención de la división lo marca la concentración de hemoglobina crítica en médula ósea, concentración a la cual se inhibe la división celular en la eritropoyesis. La duración de la eritropoyesis desde stem cell hasta eritrocito maduro es de 21 días, mientras que desde el pronormoblasto hasta el eritrocito maduro es de 7 días. Acá podemos observar diferentes estadios de la eritropoyesis en un frotis. Este es el eritroblasto basófilo. El segundo que estoy marcando es el eritroblasto policromatófilo. Es el último elemento de la serie roja que se divide, el policromatófilo. Este tercero que marco es el eritroblasto ortocromático. Es el último elemento de la serie roja que posee núcleo. Cuando expulsa el núcleo, pasa a estadio de reticulocito. En esta diapositiva desarrollamos uno de los niveles celulares de la eritropoyesis que corresponde a los progenitores, la BFUE, que es la unidad formadora de Barts eritroides, y la CFUE, que es la unidad formadora de colonias eritroides, que se caracterizan por algún grado de limitación en las capacidades de diferenciar y proliferar. Este compartimiento está compuesto principalmente por células unipotenciales, hay algunas bipotenciales y muy escasas multipotenciales. Estas células progenitoras no tienen capacidad de autorrenovación, a diferencia de las stem cell, y son más numerosas y mitóticamente más activas que las células madres. El nido eritropoyético se encuentra en el microambiente medular y es donde se produce la proliferación y diferenciación celular a través de factores reguladores. Los eritroblastos de etapa temprana son células más grandes, con núcleos ubicados en el centro. Los eritroblastos más diferenciados son células más pequeñas que contienen núcleos ubicados adyacentes a las membranas plasmáticas. Los núcleos expulsados sufren fagocitosis por el macrófago central, que es la célula nodriza, que es un macrófago especializado medular que le aporta hierro y eritropoyetina a los eritroblastos en maduración. Los reticulocitos jóvenes multilobulados se fijan inicialmente a la superficie del macrófago y posteriormente se desprenden para pasar al compartimiento intravascular. El tejido hematopoyético, por medio de receptores de anclaje con moléculas de adhesión como BCAM1 y CAM4, se sitúa en nichos específicos formados por células del estroma en los sinusoides medulares. En un momento crítico de la frecuencia madurativa, se va a producir el paso de células hematopoyéticas diferenciadas desde los cordones medulares a la sangre periférica a través de la pared sinusoidal, que está constituida por el endotelio, la membrana basal y la capa adventicia.
Las interacciones eritromacrófago en el nicho eritroide que observamos en esta diapositiva incluyen al eritroblasto alfa 4 beta 1 que une con el macrófago que tiene BCAM 1, el eritroblasto ICAM 4 que une con el macrófago alfa 5 integrina y la unión homofílica mediada por EMP entre el eritroblasto y el macrófago. El EMP es una proteína eritroblasto macrofágica que solo permite la unión homóloga de dos receptores idénticos, pero que pueden unirse entre ellos. El reticulocito es de mayor tamaño que el eritrocito. Surge cuando el eritroblasto ortocromático expulsa el núcleo. Tiene pocas mitocondrias y ribosomas y restos de aparato de Golgi. Se denomina reticulocito debido a que con el colorante azul brillante de cresilo precipita el ARN ribosomal formando un punteado o un reticulado. Cuando el reticulocito madura, pierde primero las mitocondrias y luego los ribosomas, permanece varios días en la médula ósea antes de ser liberado a la circulación sanguínea. El tiempo de maduración es de 2 a 5 días y cuando sale a la periferia madura completamente aproximadamente en 24 horas. Es la población minoritaria de precursores hemopoyéticos en circulación y lo que nos sirve el eritrocito es para observar la funcionalidad de la médula, ya que como el eritrocito se encuentra tanto en médula como circulante en condiciones normales, yo puedo determinar cuál es la producción reticulocitaria de médula realizando una extracción periférica de sangre y viendo el valor circulante de reticulocitos. Si los reticulocitos en sangre están aumentados porque la médula está produciendo más, y si los reticulocitos en sangre están disminuidos es porque está produciendo menos. El ritmo de síntesis de la eritropoyetina está regulado principalmente por la concentración de oxígeno tisular, existiendo un mecanismo de retroalimentación entre la hipoxia y la secreción de la hormona. En el adulto, la eritropoyetina es producida principalmente por el riñón en un 90%, siendo muy bajo el porcentaje de síntesis hepática, que es del 10% aproximadamente. Sin embargo, durante la vida intrauterina la situación es inversa. Como podemos observar en esta diapositiva, es un ciclo en el cual, ante una situación de hipoxia, se va a estimular la síntesis de eritropoyetina y por ende la síntesis de precursores para aumentar la masa roja circulante. Todo lo que haga que la masa roja circulante disminuya va a generar elevación de la eritropoyetina. Por ejemplo, disminución de la presión de oxígeno atmosférica, alteración de la función cardiopulmonar, la hipovolemia, anemia, aumento de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. La eritropoyesis está regulada principalmente por la eritropoyetina, que es una glucoproteína sintetizada por las células endoteliales peritubulares renales. La eritropoyetina es responsable de la producción de eritrocitos, tanto en el feto como en el recién nacido y en el adulto. El mecanismo de acción es inhibir la apoptosis de los progenitores eritropoyéticos y estimular la proliferación y diferenciación a eritroblastos. Su rol es crítico para la síntesis de células rojas, porque si bien hay otros factores, como la trombopoyetina, factor de crecimiento hepático, que pueden intervenir en los mecanismos eritropoyéticos actuando en forma sinérgica o junto con la eritropoyetina, la ausencia de eritropoyetina es incompatible con la vida desde la gestación. El elemento principal de organización del sistema regulador es un factor de transcripción específico, el factor inducible por hipoxia 1, HIF1. En presencia de oxígeno, la subunidad alfa del HIF1, o sea el HIF1 alfa, se degrada. Por el contrario, en hipoxia, aumenta su síntesis, el HIF1 alfa se trasloca al núcleo, donde unido al HIF1 beta actúa como factor transcripcional de genes de eritropoyetina. Una pregunta importante es responderse si siempre que haya hipoxia va a aumentar la producción de reticulocitos. Uno sabe que ante una hipoxia esperaría encontrar eso. El tema es entender cuáles son las causas de hipoxia. O sea, siempre se responde de la misma manera ante una hemorragia, ante una hemólisis, ante una insuficiencia renal, déficits nutricionales o alguna patología medular. Todos estos casos provocan hipoxia, pero no todos responden de la misma manera.
¿Por qué? Porque para que funcione de esta manera, ante toda hipoxia, lo que uno conoce es que el riñón va a liberar eritropoyetina, como está indicada en la diapositiva. La eritropoyetina va a ir a la médula ósea y en la médula ósea se va a realizar la eritropoyesis, aumentando el número de reticulocitos y finalmente el número de glóbulos rojos. Pero dependiendo cuál es la causa, esto se va a producir o no. En el caso de la hemorragia y la hemólisis, pérdida de sangre, destrucción exagerada de glóbulos rojos, esto va a funcionar, ya que nada de lo que está en esta diapositiva se va a ver alterado. Ahora, ¿qué pasará si hay una insuficiencia renal? Si hay una insuficiencia renal, el riñón no va a poder liberar eritropoyetina. Por lo tanto, no va a llegar la eritropoyetina a la médula ósea y la médula no va a poder responder. Ahí tenemos un caso en el cual no voy a tener reticulocitosis ante esa hipoxia. En el caso de los déficits nutricionales o la patología medular, lo que va a estar dañada es la médula, ya sea por una patología en sí o porque tengo carencia de hierro, de vitamina B12 o ácido fólico. Si el riñón funciona como corresponde, libera la eritropoyetina, va a ir a la médula, pero si la médula no tiene cómo responder, no va a producir reticulocitos. En concreto, no siempre ante una situación de hipoxia, la médula va a poder responder con aumento de reticulocitos. La interacción de la eritropoyetina con su receptor de eritropoyetina, lo que provoca es un cambio conformacional de este receptor, provocando la activación de la maquinaria de transducción de señales intracelulares. Estas vías son muy complejas y han sido caracterizadas parcialmente. La eritropoyetina se une a los receptores de superficie de los precursores eritroides en la médula ósea para regular la proliferación, maduración y sobrevida. Aparentemente estos receptores son expresados principalmente en la unidad formadora de colonias eritroides y en los pronormoblastos. Una molécula de eritropoyetina activa el receptor, induciendo su dimerización y el cambio conformacional que es necesario para la activación, mediada por la transfosforilación de la proteína JAK2, que se encuentra unida al receptor en el dominio transmembral. La JAK2 fosforila 8 residuos tirosina en el dominio citoplasmático del receptor, los cuales sirven como sitios de acople para varias proteínas de señalización intracelular que contienen dominios SH2. Estas proteínas son a su vez fosforiladas y activadas en residuos tirosina, y una de estas proteínas es el transductor de señal y activador de la transcripción STAT5, que se disocia del receptor de eritropoyetina y se trasloca al núcleo para activar numerosos genes blancos como el BCL-XL, que es un inhibidor de la apoptosis. La expresión de la proteína STAT5 declina rápidamente los estadios finales de maduración eritroide, como el eritroblasto policromatófilo y ortocromático. La inhibición de la apoptosis por la vía de del receptor de EPO activado con JAK2 es fundamental para la diferenciación eritroide. Finalmente, se ha demostrado que la regulación del calcio intracelular por la EPO es otro de los mecanismos de señalización que controlan la proliferación y diferenciación de las células eritroides a través de canales de calcio independientes de voltaje. La EPO estimula la entrada de calcio a la célula no solamente en ciertos progenitores eritroides como la unidad formadora de Bartz eritroides, sino también en células no eritroides como los mioblastos, expandiendo la población de progenitores durante su diferenciación. La eritropoyetina no es exclusiva de la serie roja. Se han demostrado en los últimos años que otros tejidos también la pueden producir. El más estudiado fue el sistema nervioso central, donde se ha demostrado producción de EPO y existencia de receptores para EPO en neuronas y algunas células de la glía. A nivel de astrocitos disminuye la apoptosis, en los cardiomiocitos provoca mitogénesis, en las células endoteliales mitogénesis, síntesis y liberación de endotelina 1, angiogénesis, en los megacarocitos maduración, en las células mesangiales incrementa la proliferación in vitro, en las células mieloides proliferación, multilinaje e inmunomodulación, en las neuronas el efecto trófico, disminución de apoptosis, incremento de la concentración de monoaminas, en las células renales mitogénesis, al igual que en las células prostáticas, y en el músculo liso vascular, contracción. También podemos encontrar factores que regulan en forma negativa la eritropoyesis, como el factor de necrosis tumoral alfa, el factor de crecimiento transformante beta, el interferón gamma, la interleuquina 6, entre otras, que son citoquinas que se producen en los procesos inflamatorios agudos y crónicos y en enfermedades degenerativas.
Estas citoquinas lo que van a hacer es inhibir la producción de eritropoyetina renal y también la proliferación de progenitores eritroides de la médula ósea.